¿Quieres conectar el cargador de tu motocicleta eléctrica de 127 volts a una toma eléctrica de 220 volts? Quédate en este video para conocer lo que puede suceder si lo haces, cómo funciona el cargador internamente. También te explicaré en su caso si cargará más rápido tu motocicleta y cómo saber qué tipos de cargador puedes usar para tu batería. Sin más, comenzamos con el video, no sin antes recordarte que esta información le puede ser útil a más gente. Regálanos un like y suscríbete para conocer todo lo que necesitas saber sobre el mundo de los vehículos eléctricos. Para poder saber si puedes conectar un cargador a una toma de 220 volts, es necesario conocer los datos de la placa del cargador. Tomaremos como dato los valores de entrada mostrados, así como los datos de salida del mismo. En el mercado encontrarás dos tipos de cargadores. Un cargador económico que tiene una carcasa de plástico, y en el caso de los cargadores que tienen más calidad, los encontrarás con una carcasa de aluminio. La carcasa de aluminio nos va a servir para que la temperatura interna del cargador pueda disiparse con mayor facilidad y la vida útil del cargador sea mayor. Al leer estos datos de placa del cargador, puedes encontrar 4 posibles escenarios en la información del voltaje de entrada del cargador. Desglosemos estos escenarios. 1. El fabricante puede hacer énfasis en un voltaje único de entrada de 110 volts, 120 volts o incluso 127 volts. En su caso, los tres serán para el mismo tipo de toma eléctrica de 110 volts. 2. El fabricante puede señalar que el uso será de 220 volts o incluso de 240 volts. Para este caso, ambos valores serán para una toma eléctrica de 220 volts. 3. Que el fabricante haga referencia a un rango razonable de operación donde indica las tolerancias mínima y máxima de un cargador, como por ejemplo 110 volts a 150 volts o 180 volts a 240 volts. 4. Que el fabricante haga referencia a algo que parezca ser un rango de tolerancia del cargador, es decir, que fije dos valores como de 110 volts a 240 volts, y en este cuarto escenario es en donde la gente especula que su cargador puede ser conectado a un servicio monofásico de 120 volts o un servicio bifásico de 220 volts. Desgraciadamente, cuando el fabricante coloca este tipo de información en su placa, no lo hace para decir que es para ambos voltajes, sino para marcar y elegir el voltaje de entrada con la que se fabricó el cargador, ya que a veces solo fabrican una calcomanía para los dos tipos de entrada del cargador. Hasta el día de hoy, no se tienen cargadores que puedan trabajar con voltajes de 110 volts y 220 volts. Si conectas un cargador de 220 volts a una toma de 110 volts, lo más seguro es que no se alcance el voltaje mínimo de operación y no funcione. Por otro lado, si tú conectas un cargador de 110 volts a una toma de 220 volts, es probable que se queme, dado que sus componentes están calculados para recibir un menor voltaje. Para entenderlo más a detalle, te explico que internamente los cargadores constan de dos partes. Una parte que le podríamos llamar potencia y otra parte que le podríamos llamar control. La parte de potencia recibirá el voltaje de entrada de la toma eléctrica en corriente alterna y la convertirá en un voltaje de corriente directa, para que así la parte de control module el voltaje y la corriente que será entregada por el cargador a la batería. Para que esto suceda, la parte de potencia tiene un transformador con una relación específica, ya sea para una entrada de voltaje de 110 volts o para una entrada de voltaje de 220 volts. De ahí que el no atender a la especificación del cargador puede hacer que se dañe algún componente en la parte de potencia del cargador. La parte de control del cargador será la encargada de recibir un voltaje del transformador interno y trabajar con él para modular el voltaje de operación deseado. Pero, ¿qué es lo que hace tan especial la parte de control de un cargador? La parte de control tiene 3 funciones principales. 1. Establecer el voltaje de operación del cargador, el cual deberá ser ligeramente superior al voltaje máximo de la batería. Para esto, pongamos un ejemplo. Si tenemos una batería de 80 volts de voltaje máximo, el cargador será de 81 volts o un poco más. Esa diferencia de voltaje garantiza que circule la corriente entre el cargador y la batería. Esto es lo que se conoce como diferencia de voltaje. Entre menor la diferencia,
menor la corriente que circule hacia la batería y viceversa. 2. Otra función que tiene la parte de control del cargador es controlar la corriente máxima de carga de la batería. Dependiendo del tamaño de la batería, será la corriente máxima que deberá utilizarse para cargarla. Pero esta corriente no será constante. Entre más llena esté la batería, menor será la corriente circulante y mayor el tiempo de carga. Esa es la razón principal de por qué la mayoría de los cargadores utilizan un corto periodo de tiempo para cargar hasta un 70% de la batería y el restante requiere mucho más tiempo para completar la carga completa. Si tenemos en el eje de las X el tiempo y en el eje de las Y la corriente, podemos observar que tomando como ejemplo una batería que se encuentra vacía y queremos cargarla, la cantidad máxima de energía que aporta el cargador será del 100% de su capacidad. Nótese que al paso del tiempo, la cantidad de energía comenzará a bajar muy lentamente, pero cuando detecta que la carga llega a aproximadamente 70%, el cargador comienza una curva de descenso de la energía. Esto debido a que el cargador debe de proteger a la batería y reducir el riesgo de un sobrecalentamiento de la misma cuando se está cargando. Es por eso que después de un 70%, la corriente que entrega el cargador es sumamente baja y el progreso en relación al tiempo se vuelve muy largo a pesar de que al inicio fue aparentemente muy rápido. Otro motivo de por qué la batería está cargándose más rápido al inicio que en otra fase de la carga es porque la diferencia entre el voltaje entre el cargador y la batería es muy grande y eso genera que la batería se comporte como una gran esponja en donde absorberá rápidamente la energía. Aunque quisiéramos hacer trampa y desconectáramos a medio ciclo de carga el cargador para que volviera a cargar con gran cantidad de energía como cuando la conectamos al inicio de la carga, el cargador detectará que la batería no demanda tanta energía como al inicio y se autorregulará la entrega de energía del cargador. 3. La función de corte de energía cuando el cargador detecta que la batería se encuentra llena. De ahí la importancia que se utilice el cargador adecuado, porque podría tener un voltaje de corte diferente al requerido por la batería y causar daños en la misma. En muchas ocasiones, el fabricante coloca dos fusibles, uno para la parte de potencia, en caso de que el voltaje sea superior al que fue diseñado, y un segundo fusible en la parte de control en caso de que exista algún corto en la parte de la salida del cargador y el fusible proteja la salida del mismo. Con todos estos datos antes mencionados, queda claro que no debemos utilizar un cargador de 110 volts en una toma eléctrica de 220 volts para no dañar nuestro cargador, ya que la relación del transformador que lleva internamente está diseñado para un voltaje específico y los componentes sufrirán daños. Es una idea de duplicidad de voltaje, pareciera esto posible pero no lo es, porque los elementos en la parte de potencia y de control del cargador no están diseñados para eso. En conclusión, utiliza siempre y solamente el tipo de cargador con el que se vendió la unidad. Para el caso en que quieras cargar tu batería en menor tiempo, revisa nuestros siguientes videos para que conozcas cómo es que lo puedes hacer, qué pasa cuando colocamos un cargador de más capacidad para reducir el tiempo de carga de una batería y qué contratiempos podrían suceder si lo haces. Por último, no olvides darnos like para que más personas estén informadas y podamos seguir haciendo videos que te ayudarán a conocer todo sobre vehículos eléctricos, motocicletas eléctricas, cuidados, reparaciones y tips para antes de comprar.